Y voy, por favor, a explicar en qué consiste, cómo son las pequeñas empresas que aquí está como, y lo vamos a ver entre comillas como ejemplo, como son las empresas pequeñas. Por cuanto aquí tenemos una empresa que se dedica a la asesoría y gestión de no eliminada. Recuerden, norma tributaria, norma de IVA, hasta el año 2022, todas las asesorías eran exentas de IVA. A partir de enero del 2023, las asesorías quedaban IVA. Entonces hay que posicionarse que este contribuyente que vamos a ver es un contribuyente, cierto, que no es del año 2023, el 2021 me parece, ahí vamos a ver las fechas. No, es la iniciación, no el periodo tributario o el periodo comercial. ¿Ya? Por favor, tómenlo ahí. Por cuanto la razón social te dice que se hacían asesoría y gestión, si lo hacían hasta el año 2022, son exentos de IVA. A partir del año 2023, afecto a IVA. Pero atención, por favor. Siempre la ley hay como un bypass, ¿cierto? Siempre hay excepción. ¿Qué dice el artículo 42, número 2? Te dice que si se crea una sociedad limitada, como esta, limitada, y los socios, que son personas naturales, tienen el mismo título afín, puede crear una sociedad de profesionales que puede estar en primera o en segunda categoría. Entonces te da a elegir y te dice que no graba IVA o pueden elegir grabar IVA. Es decir, que estas sociedades, que se le llama sociedades profesionales, tienen la opción de escoger. ¿Me siguen, por favor? Y es importante para ustedes, porque ustedes van a ser asesores y le van a preguntar. Entonces hay personas que no les gusta pagar IVA y a otras personas igual que hacen asesorías contables, tributarias, jurídicas, igual cobran IVA. ¿Me siguen, por favor? Siempre me preguntan, oiga, profe, ¿qué es lo que es mejor? Bueno, si tú tienes muchos clientes, es mejor pagar IVA. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque todos los gastos que tú tengas asesores vas a poder utilizar el IVA crédito fiscal. Pero si es exento, y estoy dando la explicación para que después no me hagan preguntas, no puedes utilizar el IVA y pasa a ser un IVA irrecuperable, que es un gasto aceptado por el servicio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Como decía, ahí te dice claro, iniciación de actividades. Cuando inició la actividad, eso no quiere decir el periodo tributario, sino que me dan un dato que nació en tal año, en el capital, y lo constituyen dos socios, personas naturales, que es Juan y Emilio, y se acogen al régimen propio general del artículo 14 del número 3. Aquí voy a hacer un hincapié. Señores, ¿qué regímenes tributarios existían hasta el año 2019? ¿Alguien me podría decir? 14R. No. ¿No? Porque el 14D es a partir del 2020. Yo estoy diciendo hasta el 2019. ¿Qué regímenes tributarios existían? Ya, pero ¿cómo se llama? No, renta atribuida. El 14B, semi-integrado. El 14D. Entonces, hasta el año 2019 habían 8 regímenes tributarios. A partir del 2020 cambiaron los regímenes tributarios. Entonces, te está diciendo que este contribuyente se supone que a partir del 2020 cambió de régimen tributario, hizo una migración de un sistema a otro sistema y se acogió al 14 del número 3. ¿Me siguen? Para dar a entender la charla del tema. Sigo. Fíjense, por favor. Política. Sumamente importante. ¿Cómo tú vas a manejar las finanzas? Y aquí, ¿cómo te dice que vas a manejar las finanzas?
con cuenta corriente del Banco del Estado. Además te dice como política que la contabilidad que aplican es IFRS PYME, que no es lo mismo full IFRS. Ustedes lo que más han visto ha sido full IFRS. Hay diferencias notables de otra norma internacional que uno aplica. Fíjense, en tal política contable, el método de depreciación es el método lineal indirecto, método de contabilidad a través del método de la centralización, estados financieros bajo IFRS, y te dice que el capital actualizado hasta el año 2019 es tanto, le quedó un pequeño RAP y SAP. Entonces te están dando antecedentes que trae el arrastre el contribuyente. ¿Me siguen? Y es importante porque cuando ustedes tomen cliente, todo esto ustedes lo tienen que tener como en el ADN y preguntarle al cliente. ¿Ya? Es sumamente importante. Luego al ladito, se presenta un balance hasta el 31 de diciembre del 2021. Recuerden, damas y caballeros, ¿un PROFIME general puede llevar balance? Sí, pero tributariamente, ¿cómo presenta su base imponible? A través de contabilidad simplificada. Entonces, no se confundan, por favor, porque hay muchos alumnos que dicen, no, un PROFIME no lleva balance. No, es mentira. Toda empresa necesita llevar un balance para poder controlar ciertas cuentas y tener un flujo y todo lo demás. Que la contabilidad simplificada que yo vaya a declarar como base imponible es diferente. ¿Me siguen, por favor? Entonces... ¿No es flujo de caja, no? De nuevo. Que simplificar el flujo de caja y completa de balance. No, mira, de nuevo. Cuando te dice contabilidad simplificada, El flujo. te ve los ingresos versus los egresos. En cambio, el flujo de caja es diferente. El flujo de caja de tres grandes áreas: el área de financiamiento, el área de inversión y el área de operación, que no es lo mismo. Una cosa es el flujo y el otro es la determinación de la contabilidad simplificada, que es a través de las cuentas de resultado. En cambio, un flujo ve todo, ve activo, ve pasivo, si me pagaron o no me pagaron, ¿te das cuenta? Entonces no es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Pero ellos pueden optar a, si quieren simplificado o completo. Sí, pueden optar. ¿Ya? Pero eso no exime que si yo llevo contabilidad simplificada, el contribuyente paralelamente lleva balance. No es lo mismo que si tenía existencia del año pasado, todo lo lleva a gasto. Sí, pero eso cuando hubo la migración del cambio de régimen tributario en el año 2020. De la circular 62, no sé. Exacto. ¿Ya? Entonces estoy haciendo aclaratoria porque yo no voy a ver mucho esto y voy a dar mis razones después porque no lo veo mucho, pero sí ustedes lo tienen que saber y aprender. ¿Me siguen, por favor? Porque lo que más van a ver ustedes van a ser empresas pequeñas, no van a ser empresas grandes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este balance, fíjense por favor, y eso que una empresa pequeñísima tuvo una utilidad financiera de 95 millones. Entonces uno queda pegado con renta líquida. ¿Captas? Queda uno pegado con eso. Y nosotros no vamos a ver renta líquida acá. ¿Por qué? Porque el PROFIME 14D número 3 determina su base imponible y de nuevo sobre sus ingresos percibidos y sus gastos efectivamente pagados en el PROFIME.
¿Me siguen, por favor? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Pero, profe, entonces, ¿para qué nos muestra el balance? Porque estoy diciendo que un ProPyme puede ir al balance, sí. Tú este balance lo puedes conciliar y llegar al mismo resultado de la contabilidad simplificada, sí. Y se lo voy a demostrar. Tal vez no lo sabía, pero se llega al mismo. Luego, te muestro los clientes, fíjense por favor, y aquí para mí esto es sumamente importante este de acá. Miren, fíjense en esa columna que está aquí. ¿Se dan cuenta que algunas facturas dicen pendiente? ¿Se fijaron o no? Entonces, esa factura, si yo determino la base imponible tributaria, ¿la debo considerar ese ingreso que tengo contrarrestado? No. La norma me dice que solamente es lo que te han pagado, lo que tú has percibido. Por cuanto tenemos en el mes de noviembre facturas pendientes, fíjense por favor, dejen ver arriba, tienen pendiente también facturas de diciembre. Y si se dan cuenta, por favor, fíjense, en el libro de ventas lleva IVA, no, está exenta, es lo que comentábamos con el giro. Entonces, por eso, damas y caballeros, es tan importante para ustedes que van a ejercer el asunto de asesores futuros. Tienen que ver cuando reciben un cliente cómo tributaba los años anteriores. Y pudo haber un cambio con la nueva normativa que ingresó el otro año. ¿Me siguen, por favor? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Por cuanto, si yo sumo todas las ventas se suman 153, pero hay deudas de facturas pendientes por 16 millones 100 que está acá, se lo resto y me da que lo efectivamente pagado en el periodo de ¿cuánto es? De 137 millones. Por cuanto, si pinchamos la base imponible, pinche la base imponible. ¿Cuánto estamos reconociendo? 137. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde lo sacamos? Del libro de venta de flujo de cobranza. ¿Me siguen, por favor? Por eso, en un 14D número 3, es muy importante llevar la cobranza. Pero ser así, pero al cambio, si esa factura está pagada o no, porque juegan un rol importante para determinar la base. ¿Me siguen, por favor? Bueno, ya lo comprobamos. Vamos a los proveedores. Fíjense, por favor, vayan al libro de proveedor, que son los libros de compra. ¿Se dan cuenta en una columna qué es lo que dice una columna? Fíjense. Dice valor afecto, pero al lado dice IVA no recuerdo. ¿Por qué? Porque si es un cliente exento de IVA, no puede ocupar el IVA crédito fiscal por cuanto pasa a ser un IVA no recuperable, ¿cierto? Para la ley tributaria, por cuanto pasa a ser un gasto, no un impuesto, un gasto. Y lo mismo del anterior, fíjense por favor, lo mismo de lo anterior, tienen que tener clarísimo si esa factura fue pagada o no pagada. Fíjense ahí, pendientes tenemos pendiente, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, esa cantidad que está ahí.
que son 601, 108. ¿Me siguen, por favor? Se suman todas esas facturas pendientes del inventario ese total. ¿Me siguen? Luego ven el total de proveedores y le restan, ¿cierto?, los 601, ¿cierto?, que aquí te lo subdividen. Fíjense, por favor, ¿qué es lo que está subdividiendo acá? Exacto. Solamente eso. Y eso que estamos hablando no comprender un libro de compra y de venta, cómo tú vas conciliando el tema. ¿Ya? Por cuanto, adelante, si yo veo la base disponible, fíjense por favor, base disponible, miren, acá, y aquí tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué tengo que tener mucho cuidado? Porque en el libro de compra, y lo decía delante el caballero, puedo comprar merca o puedo pagar un gasto general o puedo comprar un activo fijo. Y eso tú lo subclasificas cuando tú lo llevas a la base imponible, que es la adquisición del activo fijo que fue a través de una factura, lo colocas en forma aparte. Si tú compras gastos de oficina a través de facturas, también lo colocas digamos aparte. El gasto igual no recuperable, fíjense por favor. El gasto de mantención, los gastos generales, servicios computacionales. Entonces, damas y caballeros, aquí cambia el asunto. No sé si me doy a entender. ¿Por qué cambia el asunto? Porque si tú tienes el libro de compra, lo tienes que ir desglosar. ¿Ya? Esto está todo desglosado. Yo le estoy explicando, ¿cierto?, cómo empieza y todo lo demás. Por cuanto, después vamos a los sueldos, después vamos a ver el desglose, ¿ya? Para ir concordando en el tema. Fíjense, tenemos los sueldos que están ahí, ¿cierto? Las remuneraciones, tenemos los honorarios y tenemos también inversiones por la ley número 9 que se compraron acciones y que estas acciones fueron valoradas a valor de mercado y representan también, entre comillas, un mayor valor. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Sí? Esto significa que yo invertí en esas fechas, con esa cantidad de acciones, a ese precio, a este valor contable, pero que al cierre del 31 de diciembre, al hacer una evaluación por la ley número 9, tengo este valor, por cuanto que pasó con las acciones, y me da un mayor valor. Pero aquí va la pregunta. ¿Me afecta directamente a la base imponible? ¿Qué piensan ustedes? Damas y caballeros, ¿me afecta a la base imponible? No, es como lo que dije ayer, el ejemplo de que no era como de que teníamos dinero. Exacto, el mayor valor no fue por la venta de las acciones, solamente fue una evaluación del valor del mercado al cierre y que tú evaluaste, pero no es, ¿entiendes? Pero si uno lo viera por rentabilidad, uno diría, sino un agregado a la rentabilidad o una deducción a la rentabilidad, pero aquí no estamos viendo rentabilidad, que lo que estamos viendo, base imponible del 14D y la base imponible del 14D que se da sobre los ingresos reales percibidos que tuvo la empresa. ¿Por cuánto este ingreso de este mayor valor? ¿Fue un ingreso real? No. ¿Hubo un gasto? No. ¿Hubo una inversión? Un activo. ¿Por cuánto no nos ataca? Fíjense en esto, por favor. Me gusta mucho este ejercicio porque para el portafolio de títulos ustedes le ayudan bastante. ¿Ya? Fíjense en los movimientos que ha tenido la empresa durante el año 2021, ¿cierto? Cómo ha sido la evolución de las ventas, ¿cierto? Y también el PPM, porque eso es lo que paga básicamente el impuesto único,
y el impuesto retenido. Por cuanto, y ahí vamos de nuevo, caballero, si yo veo el formulario 29, ¿para qué te ayuda? Solamente para el flujo de caja. Pero tú lo llevas realmente al tema de resultado de la base imponible, no. ¿Por qué? Porque es un resumen de tu libro de compra y de tu libro de compra, por cuanto donde tú llevas tu libro de compra directamente a la base imponible y el libro de venta también directamente a la base imponible. Acá lo que tú tienes es el resumen de los impuestos, pero que tiene un efecto solamente en el flujo de caja, pero no en la base imponible. Entonces cuesta eso, damas y caballeros, porque la mayoría de los profesores les coloca un ejercicio simple, le dice, estos fueron las remuneraciones, estos fueron los honorarios, estas fueron las mercaderías que se pagaron, y no te coloca algo real, ¿no?, de lo que tú vas a ver con libro y con datos y todo lo demás. ¿Me siguen? ¿Y para qué me sirve todo esto, profe? Para el balance general, porque todo lo que hemos visto se traspasia al balance general para ver los movimientos. Sí, ahí va a ver la explicación. Voy a ir a esto. Damas y caballeros, vamos a ver planta, propiedad y equipo. Recuerden que este cliente lleva IFRS PIB. ¿Qué pasó en el año 2021? Fíjense ustedes en su pantalla, ¿qué pasó? Se adquirió el 10 del 7 del 2021 una camioneta de cabina simple, que es un vehículo, y se le aplicó el artículo 33 bis. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y dijimos que una camioneta doble cabina se puede adquirir, no. Pero una camioneta de cabina simple, siendo nueva, sí se puede. Y aquí viene, profe, ¿y esto no atañe? No, solamente el 33 bis. Entonces, ¿qué te dice la norma? Sobre el 33 bis en el 14 del número 3. Te dice que debe formar la base imponible. Por cuanto, damas y caballeros, el 33 bis sí se debe tomar en cuenta en la base imponible. Y de aquí viene el tema que siempre uno analiza. Pero, profe, ¿esa no se puede? no hubo... Esa no se puede. Sí. Esa camina doble. No. Ese es un camión 3 cuartos. ¿Y cuándo no se puede? Pues camioneta cabina doble. Porque este no es una camioneta. Este sí se puede. Sí, porque se toma como un camión de carga. ¿Y cuándo no se puede? Coloca camioneta doble cabina. Doble cabina. Esa no se puede. ¿Y cuál es la diferencia? Pone camioneta cabina simple. ¿Esa? ¿Ah? ¿Esa es? No. Coloca camioneta de cabina. ¿Esa? Claro. Señores, por favor, de nuevo. Tomen atención, por favor. No se me vayan por otro lado. De nuevo. Y aquí cuesta entender, oiga, profe, ¿y por qué el artículo 33 bis se toma en cuenta como ingreso si no es un valor real que la empresa haya percibido? ¿Cierto? Porque es un beneficio tributario. Si tú te vas a la circular 72, ¿qué te dice? Que te dice cómo la empresa va a utilizar este crédito contra el impuesto de primera categoría, se asimila a un ingreso que haya tenido la empresa. Entonces, por ley, te obliga el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?,
que cuando tú, entre comillas, ocupas el artículo 33 bis y lo vas a imputar contra el impuesto de primera categoría, la norma, a través de la circular 53, te obliga a colocarlo como un ingreso. ¿Y por qué? Porque la empresa lo va a imputar contra el impuesto de primera categoría y va a reducir el impuesto. ¿Me siguen, por favor? Es como estar recibiendo un beneficio, está reduciendo el impuesto, por cuanto va a pagar menos impuestos. Es lo mismo que pasa con el reajuste del PPL. Fíjense por favor en el PPL. ¿Dónde está el PPL por aquí? El PPL. Abajo. No, yo digo acá en el cálculo. Déjenme verlo. Están en el ¿Resumen? resumen F29. Sí. Voy a... Fíjense por favor. Cuando ustedes estudiaron con un profesor de renta 1 y le enseñó la primera materia que es lo que eran los regímenes tributarios, una de las cosas primeras que le enseñó sobre los ProPyme, que los ProPyme no aplica corrección monetaria, ¿cierto? Y sale titulado en la norma tributaria. Entonces dice uno, ¿y por qué se le aplica corrección monetaria al PBE? Y está de esta forma. Concepto, ¿qué es lo que es el pago provisional mensual? Primero es un impuesto recuperable. ¿Qué es lo que es un impuesto recuperable? Que tú lo puedes solicitar o imputar contra el impuesto de primera categoría también, reduciendo impuestos. Por cuanto la norma dice que si tú vas a utilizar ese PPM para imputarlo contra el impuesto de primera categoría, ¿qué es lo que tienes que hacer? Corrección monetaria. Por cuanto te obliga la norma, de nuevo, que está estipulado que tú no aplicas corrección monetaria, pero hay una excepción que te dice que sí a los PPM se les debe aplicar, pero que la corrección que tú determinas, que aquí fue 4.673, tú lo debes agregar a la base imponible. Entonces, de nuevo, oiga, profe, ¿y por qué de nuevo? ¿Por qué se tiene que agregar de nuevo? Tu PPM, que tú tenías un valor contable de un determinado módulo, pero cuando tú vayas a imputarlo a través del formulario 22 en renta, ¿cierto? ¿Ese PPM tiene el mismo valor? No. Te lo incrementa. Al incrementártelo, ¿qué pasa con tu PPM? Aumenta. Por cuanto ese aumento, la norma te dice que también se considera como un ingreso. ¿Ya? Como un ingreso. Por eso, damas y caballeros, cuesta tanto entender de repente el 14 del número 3, que hay ciertas cosas que difieren, ¿cierto?, con lo que dice la ley, y después se hacen otras cosas que son excepciones que están en la circular 73. ¿Ya? Señores, y nos queda una sola cosa: los ingresos de venta. Esto es más simple. ¿Esto qué quiere decir? Si un cliente nos quedó debiendo plata el año pasado y me paga en este año que estamos nosotros haciendo tributariamente, la norma me dice que yo lo debo considerar como un ingreso, pero es un ingreso de venta que viene de otro periodo y que yo lo reconozco. ¿Alguien de vosotros me podría decir el concepto de devengo de acuerdo al artículo número 2 de la ley de la renta, decreto ley 824, que dice? Dice así: dice que el devengo es un crédito que tiene el titular, independiente de la exigibilidad de este derecho que tiene a través del tiempo. Es decir, yo lo explico así, mucho más simple. Yo le vendo a la señorita Sandra mercadería por 2 millones de pesos. ¿Me siguen, por favor?
Artículo 9 del decreto ley 825, que es lo que se produce el devengo del hecho grabado de IVA. Por cuanto cuando yo hago la entrega simbólica del bien corporal mueble, ya eso es un hecho grabado. Si yo emito la factura, ya también es un hecho grabado. ¿Me siguen? De acuerdo al artículo 9. Pero a la señorita Sandra, como yo le tengo tanta buena, le digo: Sandra, se lo vendí un ejemplo el 15 de diciembre, porque esta cabra gana plata como condenada en diciembre, vendiendo. Y yo le digo: págamelo en la quincena de enero. ¿Me siguen? Entonces hizo una venta al crédito sí. ¿Por cuánto? Yo le vendí 2 millones de pesos. ¿Me lo pagó Sandra? No. ¿Se emitió la factura? Sí. ¿Se reconoce el devengo? Sí. ¿Cuándo va a ser exigible materialmente que me pague ella? Entonces, para el próximo año, yo puedo colocar esos 2 millones de pesos que Sandra me pague en enero del próximo año. ¿Me siguen, por favor? Y por eso se le llaman ingresos de vengada. Todo lo que tenemos que recorrer para saber algo de tributaria, que sea, todo esto está normado en los artículos. Vuelvo a reiterar: el devengo en renta, artículo número 2. Si tú te vas en IVA, está en el artículo número 9. ¿Y para qué es el código tributario? Mejor lo que hago ahí, ¿ya? Si no se van a variar mucho. Y esos serían los ingresos, ¿cierto? Del tema. Y aquí, por favor, voy a explicar algo sobre esto. Yo lo he dicho, pero quiero saber a ver si hay un ángel en este curso que se haya acordado lo que estaba diciendo el profe del artículo 31, número 5. ¿Cómo, adelante, dama, cómo se llama esto, de acuerdo al artículo 31, número 5, que tiene que ver cuando yo adquiero un activo fijo y lo pago en forma inmediata en el año? ¿Qué se aplica de acuerdo al artículo 31, número 5? Ingresos diferido. No. Tiene que ver con la pero ¿cómo lo llama la ley en el 31? Porque el 31 está desglosado en varias cosas y yo lo he nombrado dentro del Lineal, No, Sandra. Depreciación tributaria. Depreciación instantánea. Recuerden, hasta el año 2019 no existía en el artículo 31, número 5, este concepto de la depreciación instantánea. ¿Cuándo surge? Cuando surgen los nuevos regímenes tributarios, que son los PROPYME. Entonces, uno de los beneficios tributarios que tiene un PROPYME que no hace depreciación. No hace depreciación. La norma te dice en el 31, número 5, compraste el activo fijo, lo pagaste, lo reconoces en forma instantánea. ¿Por cuánto? ¿Se acuerdan que al inicio decía que utilizaba la depreciación lineal? ¿Se acuerdan? Pero eso bajo normativa de IRS, normativa financiera, pero a norma tributaria tú lo reconoces en forma inmediata. Y vamos al caballero. ¿Cuál es su nombre? Se me olvida, Gabriel. Cristian. ¿Ah? Cristian. Ya, Cristian, ¿cierto? Lo eché de menos un ramo, parece. ¿Ah? Faltó. Gobierno corporativo en haciendo. Yo tengo memoria. Ya, pero no nos vayamos de esto. Fíjense por favor en esto. No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque recuerden que el giro de esto era asesoría y gestión. Pero si hace una empresa que vende mercadería, ¿se acuerdan que lo dijo Cristian? ¿Qué dice la norma? La norma dice que si yo compro mercadería, la pago, el gasto en forma inmediata. Entonces, profe, ¿la ley me exime de ya controles de tarjetero de existencia? Sí. Eso es lo que tiene entretenido el PROPYME, que un fiscalizador no te puede solicitar a ti, entre comillas, llevar tarjetero de existencia o llevar la NIC 2 en forma obligatoria. ¿Me siguen?
no te lo puede exigir el fiscalizador. Profe, de la existencia, no sé, me explicaron que era como si compráis la existencia del 1 al 6 se aplicaba un factor y del 6 al 12 otro factor. Para sacar como la depreciación de la existencia. Algo así. No, esa es la corrección monetaria, pero que está en el 14A, que nosotros lo dijimos el otro día, que se le llama costo de repo y que lo vamos a ver con tanquete. Pero no existe acá. De nuevo, Cristian, A puro gasto. en el ProPyme pagaste la existencia, no tienes control de tarjetero, sino que reconoces, independiente que hayas vendido o no la mercadería, la reconoces como gasto en forma inmediata. Aunque no me hayan pagado. De nuevo, Proveedores, clientes. de nuevo, tú estás comprando. Ya, pero si le quedo debiendo al que compré. No lo puedes reconocer como gasto. No se da como gasto. Si una de las características que para poderlo llevar a gasto a la base imponible tiene que haber sido, como dice la dama, pagado. Solo la parte que pagué nomás. Exacto. Entonces es sumamente importante este tema. Es sumamente importante este tema. Por cuanto yo los llamo damas y caballeros, ya siendo las 12:30 de la tarde, que pasó muy rápido el tiempo, en que ustedes hagan un paneo y lo vean con el libro de compra y vean cómo se traspassó los valores también del balance. ¿Me siguen, por favor? Pero miren, por favor, tomen atención. Señores, recuerden, Pagar la mano. este ProPyme general puede utilizar el beneficio del artículo 14 de IRAE. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a mostrar, por favor, para que se lo vea bien. ¿Esa te la devuelven? Que tú los presentas a valores históricos y sin corrección monetaria. ¿Se acuerdan que ahí hicimos el ejercicio de la pizarra? Y cuando hicimos los ejercicios de pizarra, sí le aplicamos con corrección monetaria. Y hubo un caballero, que es el caballero que está allá, que preguntó sobre el impuesto de primera categoría, ¿por qué no se colocaba? ¿Se acuerdan que hizo la pregunta? Y yo le respondí al caballero diciendo, lo que pasa que cuando tú provisionas el impuesto de primera categoría lo haces por la NIF 12, por cuanto vas a hacer una provisión y solamente lo agregas sin corrección monetaria. Pero si tú contablemente reconoces el impuesto de primera categoría pagado en tu balance del estado de resultados, pero el que está pagado efectivamente en abril de cada año, ¿qué te dice la norma? Que sí lo puedes reconocer como un gasto rechazado del artículo 21, inciso 2, en el 14A con corrección monetaria, pero en el 14B número 3 sin corrección monetaria. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Hay diferencia del tema de lo que tiene que ver. Oiga, profe, yo vi que estas dos cositas están más arriba. ¿Sí? Fíjense, por favor, y vamos a hacer una aclaración también sobre esto. El servicio de impuesto interno te toma acá, lo voy a marcar, por favor, ahí, y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el servicio de impuesto interno? Lo toma como un gasto, lo reconoce en la base disponible y después lo repone positivamente de nuevo. Vamos, veamos cómo lo hace el servicio de impuesto interno. Pero no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque los gastos rechazados no son considerados en una base disponible. Fíjense, por favor, vamos a ir. Y todos, por favor, hagan lo mismo que el profe. SW, servicio de impuesto interno, centro.cl, nos vamos a la página directo. Estamos todos en la página, ¿cierto? Ya voy a esperar que todos estén en la página. Nos vamos a servicio online y de servicio online nos posicionamos de declaración de renta. Pinchen todos, por favor, declaración de renta.
le va a dar esto. ¿Me sigue, por favor? Y ahora todos pinchen eso, donde dice guía de ayuda. Pinchen, por favor. Le va a dar esto, el material de ayuda. Y nos vamos a donde dice instrucciones, formulario 22 y guía práctica de renta. ¿Ya? El icono 2. Pinchamos. ¿Alguien ha estudiado a base de esto? Ya. Para la prueba de global complementario, esto es lo mejor que hay. Al igual que esto. Voy a pincharlo para que algunos lo conozcan, ¿no? Porque hay algunos que nunca han conocido el formulario 22. Miren, fíjense por favor. Fíjense, voy a pinchar y navegar en el formulario 22. Me da todo, fíjense, todos los recuadros, pero me voy a ir a esto. Si yo me posiciono, damas y caballeros, fíjense, de la línea 1 la pincho, miren, lo voy a pinchar. Me da la normativa, el glosario, el vocabulario, las respuestas, me da ejemplos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si cierro y pincho otra, voy a pinchar un ejemplo a ver, más abajo. Voy a pinchar mayor valor de enajenación de bienes raíces. Fíjense por favor que en la línea 11 solamente me entrega instrucciones y nada más. Por cuánto hay líneas que tienen ejemplo y otras líneas no tienen ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Seleccionen, damas y caballeros. ¿Dónde están las donaciones? Donaciones. 16. Ahí. Por favor, línea 16, pinchen en donaciones. Fíjense, les da la circular y la normativa, el glosario, por cuanto no todo tiene algo para hacer, pero si yo pincho, miren, voy a pinchar el APB, ya el famoso APB, ahorro previsional. Me salen en algunas circulares ejercicios el glosario y las DJ que se hacen. Por cuanto ustedes pueden navegar, en algunos hay ejercicio, en otros no hay ejercicio. ¿Me siguen, por favor? Ese es el formulario 22, pero eso no digamos ahí. Vuelvan por favor a lo que estábamos ahí. Vayan acá donde dice ejercicios prácticos. Pinchen por favor ejercicios prácticos. Y bajen el archivo que dice régimen propine a base de retiro y exposición del artículo 14 de número 3. Descarguen. A mí me descargó. Lo voy a abrir. Viene como bicharraco, pero lo vamos a abrir igual. Primero, damas y caballeros, voy a cerrar esto y de ahí lo vuelvo a abrir. Lo que tienen con. Igual. Parece que lo bloqueé acá, pero lo voy a descargar de nuevo. Ya cerré el otro, no debería tener problema. Y ahora sí. Ahí me lo descargó. Voy a irme a la base disponible y lo voy a hacer crecer, 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 crecer. Y lo voy a hacer con rojo para que ustedes lo puedan ver. Fíjense. Lo voy a poner con rojo y con negrita. Y voy a colocar aquí abajo con rojo y negrita. ¿Se dan cuenta de lo que hace el servicio web interno, pero no se debe hacer?
El servicio lo hace con un tema para hacer el beneficio del artículo 14, letra E. ¿Qué es lo que está haciendo el servicio ahí? Por favor, mediten. Lo ingresan Como un gasto. como un gasto y abajo lo ingresan como un ingreso. ¿Por cuánto tiene efecto? Cero. Cero. Entonces, ¿para qué lo tienes que colocar? Porque si tú vas a la circular, te dicen que tú los gastos rechazados no debes tomar en cuenta en la base imponible, sobre todo en el artículo 21, inciso número 2. Te lo dice la circular. Pero el servicio, en sus ejercicios, lo coloca. Pero lo repone, como dice Sandra, efecto cero. Negativo, positivo, cero. Es como si no existiera. ¿Me siguen, por favor? Es como nosotros lo que hacemos en la renta líquida. Gastos sin respaldo, agregado, gastos sin respaldo, deducido. ¿Por qué lo hacemos? Porque paga un impuesto único del 40%. ¿Ya? Ahí yo demuestro lo que hace el servicio puerto interno, pero en este ejercicio voy a abrir el otro que teníamos. Voy a ponerle guardar. ¿Ya? Que está acá, damas y caballeros. Déjenme ver una cosa. Déjenme buscar una cosa, si es que está la conciliación. No tiene la conciliación. Pero no voy a enviar uno con conciliación. ¿Qué es lo que es conciliación, profesor? Que yo le puedo llegar a la base disponible utilizando el balance general. No se hace, pero se puede. ¿Me siguen, por favor? Porque lo que realmente se hace es lo que vimos acá de la base imponible, cómo se determina. ¿Ya? Por cuanto, damas y caballeros, espero que esto les sirva, lo puedan ver, por favor, analizar todas las partidas. Y fíjense acá que sale una boleta de honorario pendiente, y eso también te afecta a la base disponible, que está acá los honorarios, fíjense, que se toma solamente lo verdaderamente pagado, al igual que las remuneraciones. Miren, tiene 14.317, y si yo voy a las remuneraciones o en los sueldos, tienen que tener cuidado, porque yo tengo esto menos las imposiciones que se pagan, te dan los 3 citados. Y se toma en cuenta si que viene también del año pasado algún remanente, cierto, que haya quedado pendiente sobre remuneración. Señores, yo dije algo, ¿se acuerdan? Al inicio, ¿qué dije sobre esto? ¿Por qué yo no lo tengo en cuenta? ¿Se acuerdan? Vamos a explicar por favor, y tomen atención. Si usted va a tener clientes ProPyme general y ProPyme transparente, usted no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué, profesor? Porque el servicio te coloca a ti a disposición, entre comillas, un asistidor, un asistente, el cual te hace todo. Te hace la base imponible, te hace el capital tributario, te hace el registro empresarial, es decir, te hace absolutamente todo. Yo creo que la próxima semana voy a pedirle permiso a un cliente y lo vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? ¿Y cómo se hace, profe? A través de la DJ, la famosa DJ 1948. Entonces yo voy a enseñar cómo se hace para que cuando ustedes tengan clientes y asesoren se van a dar cuenta que esto tú no lo vas a tener que calcular, tú no lo vas a tener que hacer, sino que te lo va a hacer directamente el asistidor. Lo que sí tú tienes que hacer es validar algunas cosas.
Un ejemplo, esto mismo, si hay factura del año pasado, el sistema no te lo ve, tú lo tienes que ingresar, o si quedaron facturas, tú las tienes que ingresar. Si hay gastos, ojo, menores, pero que no es con factura, tú lo tienes que ingresar. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto hay ciertas pequeñas cosas que te hacen la diferencia en la parte tributaria. ¿Alguna consulta, damas y caballeros? En la próxima sesión vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? De un ProPyme transparente, el cual no paga impuestos, y vamos a ver cómo distribuye esa base imponible, ¿ya? De nuevo, para los que no alcanzaron a llegar, criterio del profesor, la prueba es el 2 de septiembre, pero yo la voy a postergar para el 9, para que esa semana hagamos ejercicio. Ya. Y aquí, por favor, tómese bien. No es que el profesor haga el ejercicio. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted. Ya, vamos a colocarlo de acuerdo. ¿Cómo yo lo veo? ¿Y cómo son previas las pruebas? Yo les paso un set de ejercicios y ustedes en clase lo hacen y me lo muestran. Pero yo no envío pautas. Ya ustedes me conocen, las pautas todo se hacen en la pizarra, exceptuando cosas que yo no voy a tomar en la prueba. Porque yo no tomo en la prueba, hago los ejercicios completos como este y otros más, y se los envío. ¿Me siguen? Porque no va a salir en la prueba. ¿Me siguen? Entonces, esa semana yo les voy a enviar la guía, ustedes la desarrollan, puede ser en Google, en el personal, como quieran, me lo muestran y yo se los valido si están bien o no. Pero va a depender de ustedes, no de mí. Pero yo no pidan que hagan pausa, porque para eso van a tener tiempo y optimicen su tiempo, ¿cierto?, para poder crecer en él. ¿Alguna duda, damas y caballeros? Antes que se me vayan, porque son las 14:41, voy a hablar de una sola cosa, del CES, porque estamos dentro de los beneficios tributarios. CES. Damas y caballeros, el CES es un beneficio tributario que se da para las capacitaciones. Y voy a explicar esto, por favor. La norma establecida por el DT y la Dirección de Trabajo, porque tú no vas a encontrar ningún artículo sobre esto, ojo, no sale en la norma tributaria, sale en la norma laboral, pero que se complementa con un oficio del CES. El primer método te dice de las remuneraciones que tú tengas anuales, tú tomas el 1%. Voy a hablar de qué. Si una empresa tiene 102 millones de remuneraciones y yo le aplico el 1%, esta empresa tiene como tope de utilizar como franquicia tributaria y pedir que se lo devuelven como una cantidad de PDM por el 1%. ¿Estamos de acuerdo? Pero atención, el servicio de costo interno también te dice que tú puedes optar a ¿cómo es un profesor? Si la norma dice claramente que yo puedo ocupar de las remuneraciones del 1%, si no digo eso, me da el 1% eso. ¿Cómo voy a sacar? ¿Cuánto yo aplico la nueva UTM o la CUTM? Lo voy a colocar. Lo voy a colocar para que sea. Voy a ir al servicio de costo interno. Me voy a valores de renta, selecciono datos informativos de operación renta para que ustedes lo hagan, para que lo lean.
y voy a información general para empresas. Ya, información general para empresas. Y busco donde dice crédito por gasto de capacitación, CENSE, y ahí te va a hablar sobre la nueva UTM, que son 577, 944 y 7 UTM por 449, 512. Voy a hacerlo con un ejercicio aquí en la pizarra, porque es sumamente simple y lo vamos a ver y lo vamos a aplicar más adelante. Oiga, profe, ¿y cuándo yo aplico esto? Fíjense, soy un ProPyme, ¿ya? Y tengo remuneraciones pagadas por 49 millones. ¿Ya? Si yo aplico el 1%, me dio 4.90, pero supongamos que yo gasté por capacitación, tuve un gasto de 700.000 por capacitar a mis trabajadores para que tuvieran mejor gestión en las ventas. ¿Me sigue, por favor? ¿Qué te dice el servicio de puerto interno? ¿Qué le conviene más a este contribuyente? Señores, ocupar el 1% o ocupar la nueva UTM. ¿Qué opinan ustedes? La nueva UTM. Que aquí dice que son 577, 944. Entonces, el servicio te da la opción, cuando tú eres pyme, eres pequeño, puedes utilizar el 1% o utilizar el tope de las 9 UTM. Y el alumno siempre me dice, oiga, profe, ¿cuándo se utiliza la 7 UTM? Cuando ya eres una pública tributaria, chiquitito. Voy a colocarlo como ejemplo. Lo voy a colocar acá abajo. Supongamos que es una mini empresa y esta mini empresa por sueldo tiene 6 millones anuales. No le da más, porque es un taller, es una pequeña empresa que trabaja solamente con un solo trabajador. Si yo le aplico el 1% y como es muy chiquitito y tiene un solo trabajador, si aplican, ¿cierto? Les va a dar. ¿Me siguen, por favor? Pero el servicio le dice, como usted es tan pequeñito, es tan chiquitito, tal vez un taller artesanal, usted tiene como beneficio acogerse a la 7 UTM. Y viene la pregunta del alumno siempre, ¿y por qué no, profesor, la nueva UTM? Porque está normado por la dirección de trabajo que si tú sobrepasas una cierta cantidad de remuneración, que es aproximadamente de 7 millones, solamente tienes la opción hasta 7 UTM. Pero si tú, como empresa mini-pyme, tienes 20 millones, 12 millones, 33 millones, 40 millones, 50 millones, puedes ocupar el 9% sí. Siempre y cuando que lo que gastaste en capacitación es malo, obvio. Porque yo puedo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo gastara en este mismo contribuyente que está acá, yo gastara 450. ¿Cuánto es el beneficio tributario? Si el gasto fue 450, la nueva UTM o el 1%, ninguna de las dos. Los 450. No puedo aplicar a ninguna de las dos. Estoy bajo el límite del 1%. Por cuanto íntegramente me van a llegar los 400. Sí. Esto, señores, se ve muy interesante. Lo vamos a ver con ejercicio en lo que venga a futuro. ¿Ya? ¿Cómo se aplica? Porque esto se está aplicando mucho en el mercado, sobre todo en las pymes. El CENSE. ¿Ya? El CENSE. Ya, señores, voy a pasar lista.
porque ya son las 14:50, ya estamos en el límite. Y va. Voy a ver si está activo esto, Oh. Voy a salir. Siempre me viene así.